Hola a todos. Hoy en este pequeño video de YouTube quiero compartirles un poco de una vivencia que tuve, la cual vinculo a la importancia de conectar, detectar las emociones de nuestros hijos y nombrárselas, porque si no nos volvemos muy hábiles en hacer esto, podemos llegar a ser violentos, invisibles o a confundirlos o a minimizar o descalificar lo que están sintiendo. Y cuando nos esforzamos por detectar eso que están sintiendo, lo cual implica un poquito también detectar lo que yo estoy sintiendo, que me genera esa emoción de mi hijo y poder como yo manejarla mejor para voltearlo a ver a él y entonces hacer este proceso generamos un impacto muy grande. Se los quiero vincular a una situación breve que viví en el hospital. Mi hija, como saben, algunos estuvo hospitalizada por una apendicitis. Todo bien, el médico bien, o sea, obviamente desde un lugar más de médico autoritario, no mal, ¿no? O sea, no quiero juzgar al médico para nada, pero fue como una anécdota, un momento donde él se expresó de cierta forma y yo me quedé como muy en shock, ¿no? Y pues ya ahí intervine con mi hija y no es como personal con él, sino porque creo que la mayoría de adultos tendemos a hacer algo similar y creo que es un ejemplo, una analogía que nos puede dar luz a cómo conectar con las emociones de nuestros hijos y cómo nombrárselas para que ellos sientan como ese clic y esa paz de, ok, lo que estoy sintiendo es esto, ¿no? Entonces, bueno, soy breve. Llega después de la cirugía y todo, llega el médico a curar las heridas de mi hija, fue la paroscopía, entonces pues tenía que checar que todo fuera bien y pues traía unas cintas, ¿no? O curitas de médicos, más así como pues más que se pegan más duro. Entonces, el día anterior había ido una enfermera a curar a mi hija y fue muy ruda, o sea, se las arrancó como muy rudo, hasta le dejó marca y pues mi hija lloró horrible, le dolió horrible. Al día siguiente va el médico a hacer lo mismo y él lo empezó a hacer más sutil, como más despacio, pero mi hija empezó a gritar, a llorar, a decir, me duele, me duele. Y el médico le empezó a decir, que era una mentirosa y le empezó a decir, tú me estás mintiendo, eres una mentirosa porque yo le he hecho esto a 1000 niños y esto no duele, o sea, yo solo te estoy haciendo despacio y estás mintiendo. Yo volteé a ver a mi hija y le vi la cara como de súper confundida y como que se sentía violentada de cierta forma y fue cuando yo intervine y le dije, ni siquiera le dije nada malo al doctor, le dije a mi hija, no, mi amor, yo sé que no estás mintiendo, yo sé que lo que te está pasando es que tienes miedo porque ayer te lastimaron mucho y hoy que el doctor está empezando a hacer esto, te está generando mucho miedo al dolor y por eso estás reaccionando de esta forma. En cuanto se lo dije, mi hija como que pum, volvió a conectar con ella y dijo, tengo miedo. Y el doctor como que ya también le bajó un poquito y empezó pues, a seguir haciéndolo despacio, pero ya no a emitir esos juicios tan violentos de cierta forma. Entonces, esto es un pequeño ejemplo, pero para que se den cuenta de cuánto podemos lograr si empezamos a conectar más con nuestros hijos. En la cuestión práctica, por así decirlo, es cómo lo logro, ok, qué padre, pero ¿cómo lo logro? Entonces, repito, se requiere de mucha observación, de mucha intuición y de mucha conexión. O sea, es como cuando mi hijo está en un desborde, ya sea de dolor, de miedo, de tristeza, de enojo, yo necesito como, porque me va a activar una emoción a mí también, ¿no? Entonces, primero decir, ok, esto a mí me está generando enojo, deja respiro poquito y conecto, o esto a mí me está generando mucha tristeza, entonces déjame conecto con mi tristeza y ya voy allá. Entonces, uno sería, identifica primero qué te está generando la emoción de tu hijo para que en cuanto tú la nombres pueda como desvanecerse un poco y ahora sí puedas voltear a ver a tu hijo con un juicio más tranquilo y empieza a observar qué crees que está sintiendo, o sea, es miedo, es tristeza, es enojo, o sea, trata de ponerle una palabra a lo que sientas que está sintiendo tu hijo y se la puedes comunicar, que sería nombrar. Si tu hijo no le está sintiendo, lo vas a notar y te va a decir, ni al caso, se va a enojar más, pero en cuanto tú se la nombras,
como que viene un respiro, ¿no? O sea, cuando dices: "Mi amor, es que estás triste por esto", o "Mi amor, es que estás sintiendo miedo", o "Mi amor, estás muy enojado". Esto no es para que la emoción desaparezca luego, luego, ¿va? Es como para que el niño vaya aprendiendo a decir: "Okey, esto es lo que estoy sintiendo", ¿no? Y entonces, ya de ahí él puede ir poco a poco encontrando formas de expresar esa emoción. Entonces, quería dejarles este pequeño video de la importancia de identificar y nombrar emociones. Platíquenme qué les parece, si ya les ha pasado algo similar o si tienen dudas, y así les sigo haciendo videitos cortos. Les mando un abrazo.